Estaba sentado en el sillón de mi hermana con un plato de comida a medio terminar, cuando mi celular empezó a vibrar sin parar. ¿Estás viendo esto? ¿Qué está haciendo Valentina? ¿Es verdad lo que está diciendo? Abrí la transmisión en vivo de mi todavía esposa y la escuché decirle a 300 personas que en nuestro matrimonio no hubo terceras personas. Yo tenía las capturas que probaban lo contrario guardadas en mi teléfono desde hacía 11 días. Me llamo Camilo y voy a contarles cómo mi esposa organizó su propia caída sin darse cuenta de que yo tenía el control remoto. Valentina y yo llevábamos 7 años casados. En las redes sociales éramos esa pareja que todo el mundo señalaba como ejemplo. Fotos en la playa, cenas de aniversario, publicaciones donde ella escribía cosas como «No sé qué hice para merecer a este hombre». La gente comentaba con corazones, con caritas de admiración, con mensajes tipo «Ojalá encontrar algo así». Y durante mucho tiempo, sinceramente, yo también lo creí. Nos conocimos en la boda de un amigo en común, mucho antes de que ninguno de los dos supiera manejar bien una cuenta de Instagram, cuando publicar una foto de pareja todavía no era una estrategia, solo un gesto espontáneo. Recuerdo que Valentina bailó pésimo esa noche, tan mal que hasta el músico se rió desde su cabina, y que en vez de darle vergüenza se rió más fuerte que nadie de sí misma. Ese detalle, esa capacidad de reírse de su propio ridículo sin necesitar controlar cómo se veía, fue de lo primero que me enamoró de ella. Con los años esa misma persona se convirtió en alguien que revisaba cada comentario en sus publicaciones, que borraba fotos donde no salía favorecida, que empezó a medir cada gesto en función de cómo se vería hacia afuera. Yo veía ese cambio, lo notaba, pero lo justificaba pensando que era simple madurez, presión del trabajo, cosas de adulto. Nunca pensé que ese mismo instinto de controlar la narrativa terminaría siendo, literalmente, el arma que usaría contra mí la noche del live. La realidad, claro, era más gris. Discutíamos. Nos habíamos distanciado en el último año. Esa distancia silenciosa que se instala cuando dos personas comparten espacio pero ya no comparten vida. Yo lo notaba, pero pensaba que era normal, que todos los matrimonios largos pasan por eso, que se podía arreglar con tiempo y con ganas. Seguía apostando. Seguía cocinando su comida favorita los domingos, seguía preguntándole cómo le había ido en el trabajo, seguía creyendo que estábamos en el mismo equipo. Hubo señales, ahora que lo pienso con la distancia de los meses. Empezó a hacer más viajes de trabajo de los que solía hacer, siempre con explicaciones detalladas que en su momento no cuestioné por qué. ¿Por qué habría de hacerlo? Empezó a hacer ejercicio con una disciplina nueva, algo que atribuí ingenuamente a una crisis de los 30 bastante común. Empezó a estar más pendiente del teléfono en momentos raros, la cena, las películas, momentos que antes eran solo nuestros. Cada una de esas señales, vista sola, no significaba nada. Vistas juntas, meses después, formaban un patrón tan obvio que todavía hoy me sorprende no haberlo conectado antes. Hasta que un martes por la tarde, mientras esperaba el café en la fila de siempre, me llegó un mensaje de una cuenta que no conocía. No sé qué versión te contó Valentina sobre mí, pero creo que deberías saber que llevo 8 meses saliendo con tu esposa. Me quedé mirando la pantalla como si las letras fueran a reorganizarse solas y decir otra cosa. Pensé que era una broma de mal gusto. Tal vez un ex despechado, tal vez alguien confundiendo personas. Estuve a punto de bloquear el número, pero algo en el tono del mensaje, esa calma extraña de quien no está inventando nada, me hizo escribir. ¿Quién eres? Se llamaba Renato, y en los siguientes 20 minutos me mandó capturas de conversaciones, fotografías, audios. No había espacio para la duda. Ahí estaba Valentina con la misma sonrisa que yo conocía de memoria, en lugares que yo nunca había visto, diciendo cosas que yo nunca había escuchado, con la misma voz tranquila que usaba conmigo cada noche antes de dormir. Como si tuviera dos versiones completamente distintas de sí misma guardadas en dos cajones separados de la misma persona. Pero lo que realmente me heló la sangre no fue descubrir que me engañaba. Eso, de alguna forma retorcida, ya lo había sospechado en el fondo, aunque nunca me atrevía a admitirlo. Lo que me rompió fue leer que Valentina le había dicho a Renato que llevábamos casi un año separados, que seguíamos viviendo juntos únicamente porque estábamos resolviendo temas económicos, que nuestro matrimonio era, en sus palabras, una formalidad que ya no significaba nada. La noche anterior habíamos cenado juntos. Habíamos hablado de hacer un viaje para nuestro aniversario. Me había dicho que quería llevarme al mismo lugar donde nos casamos. Recuerdo que me quedé sentado en el auto del estacionamiento del café, con el motor apagado, durante casi 40 minutos. No llamé a nadie, no lloré todavía. Solo repetía mentalmente la cronología, tratando de encontrar la grieta, el momento exacto en que mi esposa empezó a vivir dos vidas paralelas, preguntándome cuántas veces me había mirado a los ojos durante esos 8 meses, sabiendo exactamente lo que estaba haciendo del otro lado de la ciudad.
Decidí no explotar de inmediato. Sé que suena raro, pero necesitaba entender antes de actuar. Durante los siguientes días hablé con Renato casi todas las noches. Ninguno de los dos sabía de la existencia del otro. Yo era, según Valentina, el esposo con el que estaba intentando salvar un matrimonio agotado. Él era, según Valentina, el hombre que la esperaba mientras ella terminaba de cerrar algo que ya estaba muerto. Dos versiones. Dos mentiras distintas construidas con la misma cara, la misma voz, seguramente las mismas frases ensayadas. Renato estaba tan destrozado como yo. En un punto me escribió. Yo no sabía que seguían casados normalmente. Me dijo que dormían en cuartos separados desde hace meses. Y yo, sentado en mi cama con Valentina dormida a mi lado esa misma noche, pensé, hace 3 semanas celebramos nuestro aniversario con ambas familias en esta casa. Al cuarto día decidimos hacer una videollamada, los dos solos, sin saber muy bien qué esperar el uno del otro. Recuerdo lo extraño que fue ver su cara por primera vez en movimiento. No en una foto robada de un perfil, sino real, con las mismas ojeras que yo tenía, con la misma voz cansada de quien no duerme bien hace días. Comparamos capturas de pantalla lado a lado, casi como dos investigadores armando un caso. En un momento él soltó una risa amarga y dijo, es increíble que hasta usa los mismos emojis para despedirse con los dos. Yo no supe si reír o llorar con eso, así que hice las dos cosas al mismo tiempo, algo que no me pasaba desde que era adolescente. No sé describir bien esa sensación. No era solo el engaño, era la arquitectura del engaño, la precisión con la que había diseñado cada mentira para que encajara perfecto en cada vida. Entonces, antes de que yo decidiera cómo enfrentarlo, ocurrió algo que no esperaba. Valentina llegó una noche y me dijo que quería separarse. Estábamos en la cocina, ella apoyada contra la barra, yo con un vaso de agua en la mano que no llegué a tomar. Me dijo que simplemente había dejado de amarme, que sentía que vivíamos como compañeros de casa, que necesitaba priorizar su felicidad. No admitió nada de Renato. Yo la miré fijo y le pregunté directamente, ¿hay alguien más? Ella sostuvo mi mirada sin parpadear. No. ¿Estás completamente segura? Insistí dándole una segunda oportunidad que ella no sabía que le estaba dando. Camilo, por favor. Esto ya es bastante difícil sin que empieces a inventar cosas. Ese no fue lo que terminó de convencerme. No la infidelidad en sí, la capacidad de mentirme mirándome a los ojos, sabiendo que yo ya tenía las pruebas aunque ella no lo supiera. En ese momento entendí que no había absolutamente nada que rescatar. No era un matrimonio roto por el desamor. Era un matrimonio sostenido por una actriz con 2 guiones. Acordamos separarnos. Yo solo le pedí una cosa, que durante algunas semanas no publicáramos nada en redes, que me dejara contárselo con calma a mi familia, a mis amigos cercanos, sin que se convirtiera en un espectáculo. Ella aceptó, incluso me abrazó y me dijo que quería que esto terminara de la manera más sana posible. 2 días después rompió ese acuerdo. Yo estaba en casa de mi hermana un jueves por la noche, comiendo algo ligero después de un día largo de trabajo, cuando el teléfono empezó a explotar de mensajes. Los leí uno tras otro con esa sensación de vértigo que se te instala en el estómago antes de entender del todo qué está pasando. Mi hermana, que estaba sentada a mi lado en el sillón, se asomó a la pantalla y en cuanto entendió de qué se trataba, dejó su plato en la mesa y se quedó completamente inmóvil, como si contener la respiración pudiera ayudar a procesar lo que estábamos viendo. ¿Está haciendo esto en serio?, me preguntó, más para sí misma que para mí. Yo no le respondí, ya tenía el pulgar sobre la pantalla, abriendo la transmisión. Abrí la transmisión. Ahí estaba Valentina en el living de nuestra casa, con la cámara del celular apoyada contra un vaso, hablando con la seriedad de alguien que se cree protagonista de una película. Cientos de personas conectadas, comentarios corriendo en tiempo real. Al principio pensé que solo anunciaría la separación, que diría, decidimos tomar caminos distintos, y ya algo breve, algo digno, algo que yo también hubiera podido aceptar en silencio. Pero no, empezó a construir un relato completo. Dijo que había intentado salvar el matrimonio durante meses, que yo me había vuelto distante, frío, que prácticamente vivíamos como compañeros de departamento, que ella había decidido irse porque necesitaba priorizar su felicidad. La misma frase que me había dicho a mí en la cocina, ahora recitada frente a desconocidos como si fuera un discurso ensayado. Y entonces, con esa voz calmada que usaba para las cosas importantes, dijo, no hubo terceras personas, quiero dejar eso muy claro. Sentí algo raro recorrerme el cuerpo. No fue tristeza, aunque busqué tristeza, la esperé. Pensé que ahí llegaría el llanto. No llegó. Lo que sentí fue incredulidad pura, casi física, como si me hubieran quitado el aire de golpe. Estaba usando la misma mentira exacta que le había dicho a Renato, ahora amplificada frente a cientos de espectadores. Los comentarios comenzaron a llenarse de apoyo. ¡Qué madura! ¡Ánimo, se viene algo mejor! Al menos terminaron bien. Eso habla bien de los dos.
Alguien escribió que esperaba que yo no intentara hacerla quedar como la mala. Valentina leyó ese comentario en voz alta, sonrió, ese gesto de falsa humildad que yo conocía tan bien, y respondió: no creo que él haga algo así. Camilo sabe perfectamente por qué terminamos. Ahí fue cuando algo se activó en mí. No fue una decisión pensada, fue casi un reflejo. Escribí desde mi propia cuenta, con mi nombre real, sin dudar. Sí, lo sé perfectamente. Vi el comentario aparecer en la pantalla de mi celular casi al mismo tiempo que imaginé aparecería en la suya. Su expresión cambió durante un segundo, apenas un parpadeo distinto, una tensión en la mandíbula. Intentó seguir hablando, cambiar de tema, hablar de crecimiento personal y nuevos comienzos. Entonces apareció otro comentario. Era Renato. Yo también. Valentina se quedó en silencio. Un silencio largo, incómodo. De esos que en un video en vivo se sienten eternos porque no hay edición que los corte. Los espectadores empezaron a preguntar quién era Renato, por qué había comentado eso, qué estaba pasando. Mi hermana, a mi lado, se tapó la boca con las dos manos. «Camilo», susurró, «esto se está volviendo enorme». No le respondí. No podía dejar de mirar la pantalla, el icono de personas conectadas que seguía subiendo, 400, 500 espectadores, gente que ni siquiera conocíamos entrando a mirar en tiempo real cómo se desarmaba algo que hasta hacía 11 días yo también había creído sólido. Intentó cerrar la transmisión. Vi el icono parpadear como si estuviera a punto de cortarse. Escribí rápido: no lo cierres, tú querías contar nuestra historia, terminemos de contarla. Y ahí empezó, literalmente, el desastre. Quiero aclarar algo, nunca publiqué nada íntimo. Nunca compartí fotografías privadas ni información que pudiera dañarla de forma desproporcionada. Lo único que hice fue responder con fechas, datos concretos, verificables, que cualquiera de nuestros conocidos podía confirmar. Cuando dijo que llevábamos casi un año separados, yo escribí la fecha exacta de nuestro último viaje juntos, 3 meses atrás, con fotos que ella misma había subido a su perfil. Cuando aseguró que dormíamos en cuartos separados desde hacía meses, recordé públicamente que apenas unas semanas antes habíamos celebrado nuestro aniversario con ambas familias reunidas en nuestra propia casa, con fotos, con pastel, con un video que su propia madre había subido. Intentó defenderse diciendo que eso eran solo apariencias, para no preocupar a la familia. La gente empezó a notar la contradicción. Los comentarios cambiaban de tono, de apoyo a confusión, de confusión a sospecha. Entonces Renato escribió algo que terminó de derrumbar todo. Me dijiste que llevabas 11 meses viviendo separada. Silencio absoluto en el chat durante unos segundos. Ese tipo de silencio digital donde ves los puntitos de alguien está escribiendo, aparecer y desaparecer varias veces porque nadie sabe qué decir. Valentina intentó explicar quién era Renato sin admitir realmente qué relación tenían. Y dijo algo torpe sobre un amigo que está confundido. No sé de qué está hablando. Pero Renato no se dejó minimizar ni siquiera por un segundo. No insultó, no gritó, no hizo drama. Simplemente escribió con una frialdad que a mí también me sorprendió. Valentina, me dijiste que estabas divorciándote. Nunca me dijiste que seguías casada normalmente, viviendo con él, durmiendo con él, celebrando aniversarios con él. Los comentarios explotaron, literalmente explotaron. Cientos de reacciones, capturas de pantalla que la gente empezó a tomar en tiempo real, preguntas cruzadas, gente etiquetando a otros conocidos para que vieran lo que estaba pasando. Valentina, pálida, con la voz quebrada, cerró la transmisión de golpe. Pero ya era tarde. Alguien había grabado los últimos minutos. El video circuló esa misma noche por el grupo familiar, por los chats de amigos en común, por historias de Instagram con la leyenda «No lo van a creer». Su propia madre, la misma que había subido el video de nuestro aniversario semanas atrás, me escribió a la 1 de la madrugada solo para decirme: «No sabía nada, Camilo. Perdóname por lo que sea que ella te haya hecho». No supe qué responderle esa noche. Le contesté días después. Algo breve, agradeciéndole el gesto, aunque en el fondo todavía no sé si le creí del todo. Valentina me llamó a los 15 minutos. Estaba furiosa, la voz le temblaba de una manera que yo nunca había escuchado antes. Ni siquiera en nuestras peores discusiones. «¿Por qué me humillaste así, frente a todo el mundo?», me gritó. Yo respondí con calma, con una calma que a mí mismo me sorprendió. «Yo no encendí la cámara. Podríamos haber solucionado esto en privado», insistió casi rogando. Y ahí le recordé con la voz firme que eso era exactamente lo que yo le había pedido 2 días antes. Que ella fue quien decidió, sin consultarme, contar públicamente una historia falsa sobre nuestro matrimonio. Que ella fue quien decidió mentir frente a cientos de desconocidos sobre algo que ni siquiera se había atrevido a admitirme a mí en privado. Colgó sin decir nada más. Pensé que ahí terminaba la noche,
Pero todavía faltaba el giro que no vi venir, el que ni siquiera Renato y yo, comparando pruebas noche tras noche, habíamos alcanzado a imaginar. Esa misma madrugada, Renato me escribió de nuevo, esta vez con una captura distinta, una conversación de esa misma tarde, horas antes del live, donde Valentina le había escrito: hoy finalmente voy a hacerlo oficial, después de esta noche podremos dejar de escondernos. Leí esa frase varias veces, tratando de entender la magnitud completa de lo que había armado. Fue casi admirable, en el sentido más retorcido de la palabra, la cantidad de planeación que había puesto en algo tan cruel. No estaba haciendo un live para simplemente anunciar nuestra separación. Estaba construyendo una narrativa pública, cuidadosamente diseñada, para que cuando semanas más tarde apareciera con Renato, nadie pudiera sospechar que hubo una infidelidad de por medio. Quería que el mundo creyera que nuestro matrimonio llevaba meses muerto, para presentarse como la mujer libre que encontró el amor después de una separación limpia, en lugar de la mujer que engañó a su esposo durante 8 meses. Estaba preparando su propia coartada pública antes de exhibir a su nueva relación. El problema fue que su plan tenía un defecto que ella no calculó. Renato tampoco quería seguir con ella. Al descubrir que absolutamente todo lo que le había contado sobre nuestro matrimonio era mentira, terminó la relación esa misma noche, antes incluso de que ella pudiera llamarlo para explicarse. Valentina perdió las dos relaciones casi al mismo tiempo, en menos de 24 horas, frente a un público que ella misma había convocado. Los días siguientes fueron extraños. Me escribía insistiendo en que publicara algo aclarando que la separación había sido de mutuo acuerdo, que ayudara a bajarle el perfil al tema. Me negué. No volví a mencionar nada públicamente, ni una historia, ni un comentario, nada. Eso, curiosamente, generó todavía más conversación entre conocidos. Algunos decían que yo había actuado bien, que fue Valentina quien decidió convertir su divorcio en contenido, quien mintió delante de todos, y que yo solo respondí con hechos. Otros pensaban que debí cerrar la aplicación esa noche y confrontarla después en privado, sin exponerla frente a extraños. Incluso mi hermana, con quien estaba esa noche, me dijo unos días después, mientras tomábamos café en su cocina: tenías razón en todo lo que dijiste, pero no sé si yo hubiera tenido el estómago para hacerlo frente a tanta gente. Yo tampoco sabía que lo tenía, le respondí, y era completamente cierto. Nunca me había considerado una persona capaz de sostener la calma en medio de algo así, frente a cientos de desconocidos mirando en tiempo real. Creo que ni siquiera lo decidí conscientemente. Simplemente até cabos más rápido de lo que ella esperaba, y una vez que empecé a responder, ya no hubo forma de detenerme a pensar si debía hacerlo o no. Y sinceramente, yo tampoco estaba completamente seguro de haber actuado bien. No me sentía orgulloso de haber expuesto esa parte tan privada de mi matrimonio frente a desconocidos, pero tampoco me arrepentía de haber impedido que Valentina usara una mentira pública para convertirme a mí en el responsable del fracaso de nuestra relación. Si me hubiera quedado callado esa noche, esa versión falsa habría quedado como la verdad oficial, repetida por cientos de personas que ni siquiera me conocían. Meses después, finalizamos el divorcio. Fue un proceso frío, breve, sin las discusiones que yo esperaba. Creo que Valentina entendió que ya no tenía ninguna narrativa que salvar. Nos vimos solo 3 veces durante todo el trámite, siempre en la oficina de los abogados, siempre con conversaciones breves sobre bienes y fechas, nunca sobre lo que había pasado esa noche. Fue casi como negociar con una desconocida educada, alguien que alguna vez conocí muy bien, pero que para entonces ya se sentía completamente ajena a mí. Mi abogada, una mujer mayor con más de 20 años en esto, me dijo en una de nuestras últimas reuniones que rara vez veía divorcios tan rápidos y silenciosos después de una explosión pública tan grande. Normalmente pasa al revés, me dijo. La gente pelea más fuerte por dinero cuando ya perdió la pelea por la imagen. Creo que en el fondo tenía razón. Valentina ya había perdido la única batalla que de verdad le importaba, la de cómo la veían los demás, y después de eso, discutir por unos muebles ya no valía la pena para ella. Eliminé casi todas las fotografías de nosotros dos de mis redes, los viajes, las cenas, los aniversarios, 7 años de contenido cuidadosamente elegido para mostrar solo la mejor versión de algo que, ahora lo sé, llevaba mucho tiempo rompiéndose por dentro. Me tomó una tarde entera, sentado en el sillón donde había recibido el primer mensaje de Renato, borrando publicación tras publicación, viendo pasar la cronología completa de nuestro matrimonio en sentido inverso. Pero dejé una sola publicación. Era la foto de nuestro último aniversario, la que habíamos celebrado apenas unas semanas antes de todo esto, con ambas familias, con el pastel, con las luces de la terraza de fondo. Debajo todavía estaba su comentario original, escrito mientras ya mantenía en secreto su relación con Renato.
7 años y todavía elegiría hacerlo todo otra vez. Estuve a punto de borrarla varias veces. La miraba y sentía esa mezcla incómoda entre rabia y vergüenza que no termina de acomodarse en el pecho. Pero finalmente decidí dejarla ahí, visible, sin editar, sin comentario nuevo. No la dejé como un recuerdo de ella. La dejé como un recordatorio de lo fácil que es mirar la vida de alguien a través de una pantalla y creer que se sabe la verdad completa. Con Renato, curiosamente, seguimos hablando después de todo esto. Al principio solo para cerrar detalles prácticos, coordinar qué decir si alguien preguntaba, pero con el tiempo la conversación se volvió otra cosa. Nos une algo raro, difícil de explicarle a la gente. No fuimos rivales, fuimos las dos personas que una misma mujer engañó con el mismo cuidado quirúrgico. Hoy nos vemos a veces. Nunca hablamos de Valentina más de 5 minutos seguidos. Hablamos de todo lo demás, como si esa noche del live, en lugar de destruir algo, hubiera terminado construyendo, sin que ninguno de los dos lo buscara, una amistad que no tenía ningún motivo lógico para existir. Durante meses, cientos de personas vieron nuestras fotografías y pensaron que teníamos el matrimonio perfecto. Después, vieron un live de 10 minutos y creyeron entender nuestra separación. Y no necesitaron más de 10 minutos, esos mismos 10 minutos, para descubrir que esa versión tampoco era verdad. Lo más irónico de todo esto es que Valentina siempre estuvo obsesionada con controlar cómo la veían los demás. Cuidaba cada publicación, cada comentario, cada imagen, y al final fue ella misma quien encendió la cámara que terminó exponiéndola frente a todos, sin que nadie más que ella misma apretara el botón de transmitir. Pienso en eso seguido, en lo predecible que resultó ser, al final, alguien que pasó 7 años pareciendo tan impredecible y espontánea hacia afuera. La misma obsesión por controlar la narrativa que la hizo tan buena mintiéndome durante meses fue la que la llevó a querer controlar también el final, a necesitar tener la última palabra frente a un público, en vez de simplemente dejar que las cosas terminaran en silencio, como cualquier matrimonio normal que se apaga. Si se hubiera quedado callada esa noche, probablemente hoy yo seguiría cargando solo la versión falsa de que fui yo el que se volvió frío, el que dejó morir algo bueno. En cambio, sin querer, me regaló la oportunidad de contar la verdad exactamente en el lugar donde ella había decidido mentir. Yo solo estaba viendo, y cuando me tocó hablar, no inventé nada. Simplemente dije la verdad, con fechas, en el mismo escenario que ella había construido para mentir.